No todos los monstruos viven en casas abandonadas. Algunos caminan entre nosotros, van al trabajo, saludan a los vecinos, se sientan a tu lado en una conferencia, o te dan clases en la escuela, o incluso comparten la misma calle que tu familia. En este episodio no hablaremos de asesinos lejanos ni crímenes imposibles. Hablaremos de personas reales, demasiado reales, que estuvieron a centímetros de otras vidas, de otras familias, de otros niños. Un tutor que desaparecía con niñas y regresaba con una sonrisa que nadie podía explicar. Una mujer llegada a las Poquianchis, cuya muerte estuvo rodeada de frío, susurros y muchos rituales. Un padre asesinado frente a un kinder y un niño arrancado de su madre en plena tarde. Un hombre común que confesó haber sido parte de ejecuciones que hoy camina como si nada hubiera pasado. Y vecinos que sin levantar sospechas escondían crímenes imposibles de imaginar. Estas no son leyendas, son testimonios, relatos que ocurrieron en barrios comunes, en escuelas, en funerales, en calles que aún existen. Prepárate, porque lo más perturbador de estas historias no es lo que pasó, sino lo cerca que estuvieron de personas como tú. La siguiente historia nos relata lo siguiente. En ese tiempo yo tenía alrededor de 8 años, y él era mi tutor durante un curso de verano. Desde el principio, algo en su comportamiento me resultaba extraño, aunque entonces no sabía explicarlo bien. Nos dividía por talleres y yo estaba en el de tecnología. Observaba cómo los demás tutores interactuaban con sus grupos, conversaban con los niños, se reían, jugaban y parecían realmente interesados en estar ahí. Él, en cambio, era distinto. Se notaba distante, frío, como si no quisiera estar presente o como si su mente estuviera en otro lugar. No hablaba mucho con nosotros y rara vez mostraba simpatía. Pero lo más inquietante es que de vez en cuando desaparecía unos minutos con alguna niña del grupo. Nadie explicaba a dónde iba ni por qué lo hacía. Después regresaba con una actitud diferente, más relajada e incluso sonriente, como si algo le hubiera cambiado el ánimo. Yo era pequeño, así que en ese momento no comprendí del todo lo que veía, pero sí sentía que algo no encajaba del todo. Pasaron unos 3 meses después de que terminaron los cursos, cuando volví a verlo. Mi mamá fue invitada a una conferencia de sanación y me llevó con ella. No esperaba encontrarlo ahí. En algún punto de la charla, noté que se había sentado justo detrás de mí. Sentí su presencia muy cerca, y cuando volteé, su expresión me incomodó profundamente. No era una mirada normal. Había algo perturbador en su rostro que me hizo querer apartarme. Después de eso, dejé de saber de él por un tiempo. Más adelante, ocurrió la desaparición de Andrea. Cuando tiempo después lo detuvieron y su nombre comenzó a circular en las noticias, todo encajó de golpe. Recordé cada detalle, su actitud en el curso, su ausencia con las niñas, su comportamiento extraño y esa mirada inquietante en la conferencia. Cuando les conté a mis papás y lo identifiqué como mi tutor del curso de verano, se quedaron impactados. También les relaté lo que ya había visto, cómo se apartaba con algunas niñas y regresaba distinto. Fue en ese momento cuando comprendí que mi incomodidad infantil no había sido exageración. Desde el principio, algo en él estaba mal, aunque yo no tuviera las palabras para describirlo en ese entonces. La segunda historia relata lo siguiente. Por mi trabajo, terminé conociendo a una señora que, con el tiempo, me compartió una historia que todavía me eriza la piel cuando la recuerdo. Ella había tenido como vecina años atrás a una mujer que fue comadre de las Poquianchis. No era una persona ajena a ese círculo, pero estuvo muy cerca de ellas. Las conoció, convivía en su entorno. Según lo que me contó, también estuvo involucrada en todo lo que ocurría en ellos. Esa comadre fue detenida en Jalisco y posteriormente trasladada a Guanajuato para ser presentada ante las autoridades. Sin embargo, pese a todo lo que se decía de ella, logró quedar en libertad por falta de pruebas.
Legalmente salió limpia, pero la sombra de su pasado la acompañó hasta el final. Lo más perturbador vino después. Mi conocida me relató que los últimos días de esta mujer fueron extremadamente difíciles, no solo por la enfermedad que la consumía, sino por lo que ocurría a su alrededor. Decía que en su lecho de muerte, el ambiente dentro de su habitación se volvía gélido, sin explicación alguna. Aún cuando hacía calor afuera, no era un frío común, era un frío que parecía llenar cada rincón, como si algo invisible se hubiera instalado junto a ella. Y no solo fue eso. En ocasiones, quienes estaban cerca aseguraban escuchar murmullos dentro de la habitación, voces bajas que no pertenecían a nadie presente. No eran claras, no se distinguían palabras, pero estaban ahí, flotando en el aire, junto con esa sensación helada. Mi conocida siempre decía que aquella mujer batalló demasiado para morir, como si algo no quisiera soltarla, o como si ella misma estuviera atrapada entre dos mundos. Pero lo que más impactó fue otra confesión que me hizo. Según lo que sabía, las Poquianchis no solo estaban involucradas en crímenes terribles, sino que también tenían afinidad por ciertas prácticas esotéricas. Esto no era solo un rumor de pueblo. Había testimonios de que realmente creían y participaban en ese tipo de rituales. Mi conocida me contó que ellas acudían con una bruja que vivía a unas cuadras del barrio, conocido como el Guadalajara de noche. No era una mujer cualquiera, tenía fama en la zona, por sus conocimientos y sobre todo sus trabajos oscuros. Y el destino de esa bruja fue tan perturbador como su reputación. Murió de una manera brutal e inesperada. Un camión la arrolló y en ese accidente perdió la vida de forma espantosa. La descripción del suceso siempre me dejó intranquilo, como si hubiera algo simbólico, algo casi premonitorio en esa muerte. Desde entonces, cada vez que pienso en esa historia, no puedo evitar sentir que hubo más de lo que salió a la luz, que detrás de los crímenes, los arrestos y las versiones oficiales había una red de creencias, pactos y fuerzas que nadie logró comprender del todo. Y quizá, solo quizá, algunas de esas fuerzas aún siguen presentes en la memoria de quienes vivieron para contarlo. Nuestro tercer relator cuenta lo siguiente. He tenido dos experiencias que, aunque no llegaron a ser casos mediáticos, me marcaron profundamente. Con todo lo que ocurre todos los días, probablemente quedaron sepultadas entre miles de noticias similares. Pero, para mí, siguen muy presentes. La primera sucedió una mañana cuando era niño. Mi hermano y yo nos estábamos preparando para ir a la primaria. Uniformes, mochilas, la prisa típica de antes de salir de casa. Todo parecía normal, hasta que de repente comenzó un alboroto que rompió por completo la calma del barrio. Se escucharon gritos, voces alteradas, gente corriendo. El ruido era tan fuerte que nos detuvimos de inmediato. Nos asomamos por la ventana para ver qué estaba pasando, y desde ahí alcanzamos a observar que en la esquina de frente, justo en el kinder, había una gran cantidad de personas reunidas alrededor del automóvil. En ese momento yo no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Solo veía movimiento, rostros preocupados y un ambiente cargado de tensión. Fue hasta que me enteré de lo que había sucedido. Un hombre había ido a dejar a su hija al kinder y mientras estaba ahí, le quitaron la vida. Nunca supe con certeza el motivo, pero muchos vecinos decían que se trató de un ajuste de cuentas. Esa explicación, siendo un niño, me dejó una sensación extraña. Entender que la violencia podía aparecer en un lugar tan cotidiano y cercano. Mi segunda experiencia fue aún más personal, porque la viví directamente junto a mi mamá. Era por la tarde. Estábamos vendiendo elotes fuera de la misma primaria donde yo estudiaba. Todo estaba tranquilo. El cielo empezaba a oscurecerse, el ambiente era el de siempre, y ya no faltaba mucho para que recogiéramos y nos fuéramos a la casa. En la entrada
de esa escuela, había un grupo de mamás conversando con algunos niños jugando cerca de ellas. Nada parecía fuera de lo común. De pronto, un hombre pasó corriendo frente a nosotros y en cuestión de segundos tomó a uno de los niños. Se lo llevó calándoselo consigo. Todo ocurrió tan rápido que al principio nadie pudo reaccionar. Luego, la mamá del niño salió corriendo detrás de él, desesperada, gritando su nombre, pidiendo ayuda. Mi mamá y yo nos quedamos paralizados, junto con las demás personas que estaban ahí. Nadie esperaba algo así. Nos quedamos un rato más, impactados por lo que acabamos de presenciar, pero ni la mamá ni el niño regresaron mientras nosotros estábamos ahí. Después de ese día, no volvimos a saber nada más de ellos. Nuestro último relator nos tiene una historia muy perturbadora. Soy del estado de Guanajuato y hace un par de años ocurrió algo que me dejó profundamente perturbado. Un tío muy querido por toda la familia falleció y nos reunimos para su funeral. Entre el ambiente de tristeza, recuerdos y abrazos, terminé cruzando palabras con otro tío, primo hermano del fallecido. Sabía que ellos dos habían sido muy cercanos durante años, mejores amigos prácticamente, y que ambos vivían en Salamanca. En medio del duelo decidimos apartarnos un poco, compramos unas cervezas y nos sentamos a platicar como tantas veces se hace en los velorios, tratando de sobrellevar el momento con conversación. Al principio, hablamos de cosas comunes, como de anécdotas familiares, recuerdos de mi tío que había partido, historias de su juventud, pero conforme fueron pasando las cervezas, la conversación tomó un giro inesperado. Después de varios envases, mi tío comenzó a contarme algo que, en ese momento, me sonó increíble. Me dijo que hace años, estando en un bar en Salamanca, fue privado de su libertad. Según su relato, lo subieron a un vehículo y lo trasladaron hasta Sonora, junto a otras 15 personas más. Contó que desde el primer instante supo perfectamente de qué se trataba, que entendió que la situación era extremadamente peligrosa y que, para sobrevivir, lo más inteligente era no oponerse a nada de lo que ordenaran. Relató que allá los entrenaron, les enseñaron a manejar armas y a atacar a cientos de puntos del cuerpo para causar mucho dolor. También confesó sin rodeos que él mismo había practicado en ejecuciones y enfrentamientos y que había dado de baja a 3 personas. Yo en ese momento no le creí. Me parecía algo sacado de una película o de una historia exagerada de una cantina. Así que, con tono irónico, le pregunté, ¿y qué se siente hacer algo así? Su reacción me heló. Su rostro cambió por completo. Dejó de verse como el tío tranquilo y bromista que yo conocía. Me miró fijamente y me respondió casi en un susurro. Se siente bien en el momento. Sientes la adrenalina recorrer todo el cuerpo, pero cuando llega la noche, la conciencia no te deja dormir. Lo que más me impactó fueron solo sus palabras, sino también su mirada. Tenía ese tipo de expresión que uno ve en las personas que han vivido cosas terribles, lo que muchos describen como la mirada de las 1000 yardas, perdida, cargada de recuerdos oscuros. Aún así, yo seguía escéptico. Fue entonces cuando sacó su teléfono y me mostró fotografías. En ellas aparecía el vestido con ropa militar oscura, portando armas de alto calibre. No eran imágenes casuales ni de broma. Se veía claramente que estaba en un contexto real y peligroso. Luego, me enseñó un video grabado desde el interior de una camioneta. Desde el techo corredizo, se veía cómo estaba disparando hacia un grupo de militares. Yo no sabía ni qué decir. Estaba en shock. Le pregunté directamente qué significaba todo eso. Me explicó que con el tiempo se había ganado la confianza de esas personas, tanto así que un día le dieron su primer franco, es decir, su primer permiso para salir solo. Aprovechó ese momento para escapar y regresar a Salamanca. En ese punto, ya no dudaba de lo que me estaba contando. Lo que más me dejó impactado fue la contradicción entre su pasado y su presente, porque si cualquiera lo ve hoy en día, es un señor tranquilo, que cuida a su familia.
Juega con sus nietos, es sencillo y amable con todos. Nadie imaginaría que detrás de esa apariencia pudiera haber alguien con una historia tan oscura. Desde ese día decidí alejarme, no porque lo odie, sino porque saber todo eso me dejó profundamente intranquilo. No volví a tener contacto con él por lo mismo. Esa conversación me hizo darme cuenta de que hay personas que cargan con secretos que nunca imaginamos, y que a veces el rostro más común esconde los recuerdos más perturbadores. Las historias que escuchaste hoy muestran algo inquietante. El mal no siempre se ve extraño. Muchas veces se ve normal. A veces está detrás de una sonrisa amable, dentro de una casa vecina o sentado en la misma banca que tú. Si este video te atrapó, o te dejó con escalofríos, o simplemente te hizo recordar algo que habías preferido olvidar, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartirlo para que sigamos trayendo más relatos como estos. Y ahora quiero leerte los comentarios, pero no cualquier comentario. Quiero que me cuentes tu historia más aterradora, algo que viste y nunca pudiste explicar, algo que viviste con alguien que después resultó ser peligroso, o un suceso oscuro que haya marcado tu vida. No importa si este ocurrió en tu colonia, en tu escuela, tu trabajo, o le ocurrió a tu familia. Tus experiencias pueden formar parte de los siguientes relatos de historias, porque muchas veces las historias más perturbadoras no están en los libros ni en noticias, están escondidas en la vida de quienes se atreven a contarlas.